Máximo panoltican, Machihualacican, Nican Bunco Xochimilco, Amoxcali. Bienvenidos aquí a la biblioteca Xochimilco, de Xochimilco, Bunco Xochimilco, ¿sí? Aquí en el barrio Moyotepec, en la alcaldía Xochimilco. Vamos a platicar ahora, como ya hemos platicado, parte de otros temas como las bromas, la alegría. Vamos a platicar de la tristeza, qué es la tristeza como humanos también, entre los nahuas, cómo lo nombramos, cómo lo concebimos. Y pues vamos a recurrir a unos verbos que están aquí anotados como tlaocoli, que tlaocoli es la tristeza precisamente, pero da la idea de algo así que se dobla, tlaocoli. Y cuesoli también es un sustantivo que también da idea de algo que se dobla, como cuando una flor se marchita. Ese es tlaocoli, cuesoli, la tristeza, ¿sí? Pero aquí son sustantivos, pero así como pues cualquier persona tenemos la tristeza, la alegría, a veces el buen humor, la ironía, la envidia también, sí, los problemas también los tenemos. Y entonces vamos a hablar precisamente de esto, pero algo interesante que decimos en algunos pueblos nahuas, en la Huasteca se dice tlazolli, que quiere decir literalmente basura, pero basura, hay basura física, cuando echamos una cáscara, un papel, X tlazolli, así basura. Pero tlazolli también es una emoción, digamos, la tristeza, es el enojo, pero en este caso, tlaocoli sería basura, cuesoli, basura, también así considerada, que aunque no se vea esa basura, se dice que es basura, la tristeza. Y entonces, ¿quién dice esa metáfora? Porque es una metáfora, cuesoli, lo dice sobre todo el Tepa Ticket o Tepa Tiani, el que cura a la gente, dice que Huesoli es tlazoli, es basura, es una, digamos, cosa que afecta, la tristeza por X razón se da, algún problema, alguna cosa, ¿verdad? Alguna pérdida, y por eso entonces los que curan, las gentes que curan, a la manera tradicional le llaman basura a la tristeza, pero también al enojo y las preocupaciones, así, ¿sí? Por eso puse aquí la soli también, que es la tristeza. Y entonces, si es una basura, Tlasoli, que aunque no se vea, no se ve en algunas personas luego, ¿verdad? Tlasoli, pero está ahí adentro, decimos. Pero a veces sí se ve, se nota un poco porque la persona está precisamente un poco, como decimos en español, cabizbaja, o sea, sí, como marchito, como algo que a veces nos puede decir la gente, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Estás triste? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Verdad? En algunos no se nota tanto, ¿verdad? Pero entonces, por eso, esa cuesoli tristeza, llamado tlazoli, entonces debe atenderse, debe curarse. Si es entonces basura, debe limpiarse con el fuego, con la música o con la danza también. Debe limpiarse, debe curarse, sanarse con
la palabra. Y la palabra debe tener una intención que entre por los oídos, pues, que se hable, que se diga fuerte, y que el enfermo, el que está triste, el que tiene basura, pues lo escuche y que se pueda ir reanimando con la danza, con la música, con las hierbas, con la escoba, que se hace una escoba improvisada, ¿verdad? Para que se reanime otra vez y se puede ir platicando con esa persona para que se vaya reanimando, que vaya solucionando ese problema con la ayuda, ¿sí? Y entonces la medicina, cuando hay tristeza, la medicina es la música, ¿verdad? La medicina, sí, son las hierbas. La medicina es el barrer. Hay que, como cuando barremos físicamente, una escoba de cerdas o de paja de X, así, hay que barrer también en esa persona esa tristeza. Sí, aunque digamos que no se ve esa basura, hay que barrer, ¿sí? Para que entonces se vaya desapareciendo Tlaocoli, como algunos dicen, y Cuesoli, se vaya desapareciendo esa basura, ese Tlazoli, ¿sí? Porque, porque a veces alguien puede estar triste por algo muy pequeño, pero alguien puede estar triste por algo grande, o depende de la gente, ¿verdad? De si perdió mamá, papá, perdió un hijo, alguien, perdió, ¿sí? Un familiar. Entonces, para algunos es más fuerte, es más pesado, les puede más esa tristeza, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay que recurrir al curandero de la comunidad o hay que recurrir a la abuela, al abuelo, para que nos quite esa basura, ¿sí? Eso es, en parte, el Cuesoli. Pero también esto se puede hacer verbo, Cuesoli. El verbo sería, ese es un sustantivo, ¿sí? Ya algunos saben que hay sustantivos que terminan en li, ¿verdad? L, pero aquí sale el verbo cuesowa, sí. Ajá. Por ejemplo, podemos decir así, Luis Mo Cuesowa. A ver si lo ven. Ahí está. Uh-huh. No cabe aquí, pero lo vamos a repetir. Ajá. Bueno. Vamos a poner aquí una persona que se entristece. Mo Cuesowa. Ajá. Dijimos acá podía ser como Luis o Pedro, Juan, Mo Cuesowa. Entonces se entristece. Fíjense lo que pasa. Cuesoli, el sustantivo se puede hacer verbo y al revés del verbo se puede ser sustantivo así. Entonces ya esto es un verbo. Dice se entristece aquí. Se entristece. Uh-huh. Y aquí vamos a ver que dice, como dice aquí en tercera persona, Tlaocoya. Así sería el verbo. Ajá. Pero también existe la palabra esta que a mí en lo personal me gusta mucho y que lo hemos encontrado en la poesía náhuatl antigua, como en la poesía de Nezahualcóyotl y de muchos otros poetas, pero es un término que está muy aglutinado con un verbo que es, bueno, mati, ¿sí? Mati es el verbo, saber. Pero cuando se dice tlamati, entonces el que sabe algo o cosas. Pero como aquí está igno, igno se refiere a ignotl. A lo mejor algunos sabrán que es ignotl, así.
Ignot quiere decir huérfano. Entonces, Ignotlamati, aquí está en tercera persona. Si un poeta dice o alguien dice Ignotlamati, Ignotlamatli Juan, Ignotlamati Xochitl, acá, entonces se dice se siente huérfana Xochitl, se siente huérfana Pedro, se siente huérfano Juan, se siente huérfano. Es una metáfora que entonces dice, está triste, ¿sí? En un poema por ahí de Nezahualcóyotl, ya lo hemos dicho, dice, en un poema dice, ni choca, me lloro, ni winti, dice, ni winti, estoy ebrio, estoy borracho. Fíjense cómo lo expresa en la poesía, pero aparte esto remata, porque dice, ni winti, ni choca, ni knotlamati. Estoy borracho, estoy ebrio, me aflijo, dice, ¿verdad? Ajá. Me aflijo con sí, ni winti, ni choca, lloro, ajá, o sea, estoy ebrio, lloro, me aflijo, así lo traducen, me aflijo, pero es ignotlamati, también puede ser que se pueda traducir, me siento huérfano. Parece que algunos sí traducen así, lo literal, ¿no? Me siento huérfano, pero unos dicen, me aflijo. ¿No les parece bonito, interesante? O sea, bueno, no porque sea bonito estar triste, pero ya como poesía, pues es interesante, ¿no? O sea, estoy borracho, estoy ebrio de tristeza, ¿verdad? Lloro de tristeza, me siento huérfano de tristeza, porque estoy triste, ¿verdad? Porque estoy como doblado así, como marchito, ¿verdad? Esa es la idea de ignotlamati. Pero este es un término, por eso cuando la cultura náhuatl estaba más entera, más cercana, de hace... Esto es una metáfora, no de hoy, yo no lo he escuchado hoy en día. Claro, lo podemos retomar, pero yo lo he visto sobre todo en la poesía antigua. Y también hace poco en un libro por ahí que traemos, un manuscrito que algunos llaman primeros memoriales, ¿sí? Pero ahí en ese libro dice algo así como Intlatuani cuagyekita inmasewali ignotlamati. Dice como el Tlatuani, el gobernante, cuando ya ve que el Macehual está triste, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer el gobierno? Hoy tenemos una ciudad enorme aquí, la Ciudad de México, con muchos espectáculos, lugares donde recrearse, teatro y todo, escuchar a algún cantante, jugar, los parques, todo. En ese tiempo, pues no había tanto seguramente, ¿verdad? Entonces decía que se daba cuenta de repente el Tlatuani que el Macehual, no, decía, in Cuitlapili, in Atlapali, o sea, dice, cuando el gobernante se daba cuenta que la cola y el ala, o sea, el pueblo, ya se sentía huérfano, ya se sentía triste, entonces decía que organizaba a sus jugadores de pelota para que jugaran. Él tenía un equipo, o sea, tenía jugadores a su servicio con otros de los más iguales y preparaban ya, encargaba a alguien que preparara los regalos, los regalos, si le ganaban a él, a su equipo, preparaba regalos como mantas y piedras preciosas y demás. Es interesante, ¿verdad? Para que no estuviera triste el pueblo. Es cierto, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si hasta aquí tienen preguntas, comentarios, los que se hayan quedado. Uh-huh. Y vamos a seguir platicando de esto. Uh-huh.
les leo algunos comentarios. Por ejemplo, aquí Ángeles dice: suena tan hermoso, qué lástima que en México se está perdiendo este dialecto tan bonito, que le diríamos que es lengua, pero eso es lo que nos comenta Ángeles en TikTok. Bueno, seguimos leyendo sus preguntas, sus comentarios. Ahí váyanlas dejando para que las vayamos respondiendo. Sí. Bueno, aquí precisamente esto ignoslamati como verbo, sentirse huérfano, aparece mucho en los investigadores de la poesía náhuatl antigua descubren que la poesía náhuatl habla mucho de tristeza. Para algunos es que habla mucho de negatividad, que habla mucho de pesadumbre, de pesadez. Para otros habla los poetas con la realidad de la vida. O sea, que siempre hay tristeza también, pero también hay alegría. O sea, a veces vamos, así es la vida, ¿no? Vamos pasando de la alegría a la tristeza, alegría, o enojo, o pesadez, y así. Pero siempre vamos buscando también superar esas tristezas grandes, esos enojos, ¿verdad? Esos problemas en la sociedad y en la vida de cada quien, ¿verdad? Porque, como les digo, para una comunidad náhuatl, hoy en día todavía, después de mucho tiempo después de la conquista, se considera una enfermedad que debe curarse. Claro, aquí en la ciudad, por eso en la ciudad también, como dicen ahora los profesores, los investigadores, los especialistas, ese niño, ese muchacho joven está deprimido, que lo lleven que lo atiendan al psicólogo, ¿verdad? Está deprimido, hoy decimos más así, ¿verdad? Y lo escuchamos aquí en la ciudad. Pero si no se la atiende, o sea, si se tiene un problema grande, si no se la atiende, pues puede ser que avance, ¿no? Que no se ve esa tristeza, ese problema, que avance, ¿verdad? Entonces sí también se toma en la sociedad hoy en general como enfermedad, ¿verdad? Bueno, eso, sí, hay preguntas. Bueno, les leo algunas preguntas y comentarios Sí. de estos rápidos. Nos dice Antonio Peset en Facebook, dice saludos desde Iztapalapa. Entonces, pues le enviamos saludos. Adrián Hernández también en Facebook nos dice: qué interesante, gracias por compartir esta interpretación, le agradecemos. Y una pregunta que estaba por aquí, nos dice Dari Sánchez, igual en Facebook, dice: ¿cómo se traduciría la palabra tlazolteotl, maestro? Esa es buena pregunta. Vamos a borrar aquí tantito, aquí abajo. Precisamente en estas fechas en que se está hablando del amor, para algunos investigadores, tlazolteotl, que así aparece en los documentos, es lo mismo que tlazoteotl, ¿verdad? Pero en náhuatl hemos dicho que a veces con una letra que cambie, con un sonido, con una aspiración que se dé a la mitad o por ahí al final de la palabra en algún momento, cambia ya. Tlazolteotl, de los documentos
Los diccionarios dicen generalmente diosa de las inmundicias, ¿verdad? De las inmundicias. Pero literalmente dice aquí que Teos como algo importante, algo, un representante, o si queremos también algo sagrado, pero en este caso, digamos que es algo sagrado, pero aquí Tlazol, de Tlazoli, es basura, pero no es que sea una basura que se pueda ver como esto que decimos, que se pueda ver como un desecho, un papel que desechamos, una hierba, un zacate que desechamos, no, sino que lo que está diciendo es que este tlazoli, pero debe al aglutinarse, se pierde una L, una I, así, quiere decir que esta es una representación y que estaba de una basura que no se ve. Yo lo puedo decir que no se ve por como lo estamos comentando, lo vivimos en la comunidad. Es una metáfora. Pero incluso en los textos antiguos, manuscritos, en el mito se habla no de una, fíjense, de una tlazolteotl, no de una tlazolteotl. En el mito se habla de 3 tlazolteotl, que eran hermanas, se dice. No sabemos si se castellaniza esto, pero para nosotros hoy en día, de la región de donde somos, y eso, algunos paisanos a lo mejor, también pueden hablar de eso, y sobre todo la gente que cura puede hablar de esto. Para nosotros aquí, de lo que utilizamos todavía como variante es un tlazol, la palabra tlazol, ejecatl. Pero ejecatl también, o sea, como una representación, como algo que no se ve, pero es algo que para nosotros existe, y que este ejecatl, sobre todo porque están en el Mictlán, que no es un lugar fijo, que pueden estar en una cueva donde hay agua, en algún momento se puede manifestar, y se llama Tlazolejecatl porque si depende de si vienen un Tlazolejecatl que es del Mictlán y viene hacia acá, hacia nosotros, para nosotros trae una enfermedad. Pero en parte también es la realidad, ¿verdad? Hemos escuchado que donde hay mucha basura, así, que rellenan de basura un lugar, y que la gente que vive alrededor, ¿qué es lo que respira? La suciedad, todo, la suciedad, todo mezclado, toda esa basura, ¿verdad? Entonces, nos hace daño, ¿verdad? Y a veces nos alejamos, nos retiramos, ¿verdad? De algo que está ya echado a perder. Así también, entonces, un tlazolejecatl que venga así hacia la gente, hacia la comunidad, o en la comunidad, para nosotros, ¿sí? Puede hacer daño porque trae basura, puede traer tristeza, puede traer también así emociones como negativas, puede traer enfermedades, dolores de rodillas, dolores de cabeza. Es cierto, ¿verdad? Un olor fuerte, como hoy, de cosa química, pues nos causa un dolor de cabeza, ¿a poco no? ¿Verdad? Entonces, así nosotros tenemos un tlazolejecatl que para mí, lo que yo entiendo es que equivale al tlazolteotl, que llaman en algún momento algunas personas como diosa de las inmundicias. Pero no es la idea como de una sola diosa. Para nosotros, un tlazolejecatl es uno, pero puede haber varios. Para nosotros, ya con la lengua que se aglutina, podemos decir que un tlazolejecatl, si trae dolor de cabeza, es un tlazolejecatl. Si trae dolor de huesos, es otro tlazolejecatl. Si trae dolor de estómago, es otro tlazolejecatl. Si trae vómito, también otro tlazolejecatl. Y así, ¿no?
así como que no es una solo, ¿no? Pero no es que sea una diosa o dioso, ¿sí? Sino a la manera de viento que viene, y trae así enfermedades o cosas negativas. Así se dice, pues, así lo usamos, así lo entendemos. Hay un investigador, el señor, el doctor Patrick Johansson, dice que, también hay documentos, ¿no? Que la idea de Tlazolteotl la traen del agua azteca, o unas mujeres del agua azteca, hacia Tula. Y él dice que de Tula pasa a Tenochtitlan. Es posible, pero porque allá así se comenta, así se dice aunque no está escrito, se sigue diciendo, se sigue comentando así, ¿sí? E incluso, aunque estamos hablando de la tristeza, el Tlazolli no solo abarca, se representa la tristeza, esa basura que no se ve, también el enojo. Me acuerdo muy bien cuando era niño, una tía que ya murió, un día llegó, empezaron por allá a poner estas clínicas de las comunidades, ¿no? Antes no había médicos. Entonces una tía que ya era grande, no sabía leer, y fue a atenderse allá y decía que había mucha fila, muchas gentes. Y ella se desesperó y regresó. Y lo que dijo ella fue muy interesante. Dijo, Onimotla solo. Dijo, me embasuré. Para ella, me embasuré. ¿Por qué? Porque ya, o sea, la traducción al español es, me enojé. Y ya empezó a explicar por qué se enojó. Pues porque la fila no avanzaba y entonces ella quería que la atendieran. Entonces, no, ya se regresó. Pero así también decimos que uno se puede embasurar y esa basura puede traer tristeza, entonces se entristece. Pues ese ejécato, ese grupo, esas personas, ¿sí? También se puede uno enojar por X razón, se puede embasurar, entonces de enojo, no sé si ustedes han escuchado también la palabra me engenté, porque no todo mundo puede soportar o estar entre mucha gente, estar ante un público enorme, nos da miedo, nos da temor, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué me van a preguntar? ¿Verdad? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal si hago el ridículo? ¿Verdad? Y nos preocupa. ¿O no? Entonces, para nosotros nos embasuramos ¿sí? Claro, uno puede tomar, así lo decimos, una tristeza, un enojo, algo, una pesadez ahí. Entonces, por eso yo lo entiendo así, que los tlazolejecas equivalen al tlazolteotl, y para mí casi todo siempre dice, pues aquí lo pusieron como diosa de las inmundicias, seguramente los frailes, ¿no? ¿Sí? Pero aquí, claro, también esa manera de sanarse, de limpiarse, si el curandero sabe de esos tlazolejecas. Y entonces, para mí es un equivalente tlazolteotl, tlazolejecas, pero tlazolteotl, como lo escribimos acá, me parece que es algo nuevo, que se ha quitado la L con el uso, con el transcurso del tiempo, y se le ha puesto tlazolteotl para decir diosa del amor. Y por eso en México hay gente que dice, no, esa es diosa del amor. Y otros dicen, no, esa es diosa de las inmundicias. No, pero algunos otros dicen, es lo mismo, es diosa del amor y es diosa de las inmundicias. Yo pienso que no, porque el náhuatl es muy descriptivo. ¿Sí? Y no, yo pienso que no es Tlazolteotl, aunque algunos seguramente en estos días van a hablar de Tlazolteotl o Tlazolteotl como
diosa del amor, ¿verdad? Y no es que esté en contra del amor, sino que así yo lo entiendo. Sí. Bueno, esperemos aportar un poco, porque pues es un tema de Tlazolteotl o Tlazolteotl, no fácil, ¿no? Sí, no terminamos todavía, pero debemos seguir buscando en los libros. Ujú. Muchas gracias, Temastini. Pues le sigo leyendo algunos comentarios y preguntas. Ahora voy a leer aquí de TikTok. Hace rato nos dijo Emily, ¿tiene algún curso? Me interesa aprender náhuatl. Y le respondemos que sí tenemos cursos, pero vamos a abrir este curso en línea en marzo, iniciando marzo. Y vamos a subir un flyer para que puedan inscribirse y puedan ver si les interesa. Daniela Bersunza nos pregunta, ¿hay algún libro para aprender desde cero? O sea, náhuatl. Los libros que se nos recomiende. Pues yo generalmente les recomiendo la gramática náhuatl de Thelma Sullivan. Ahorita. Y les recomiendo La llave del náhuatl, Ujú. porque habla mucho de la gramática, de cómo es la lengua, esos dos libros. Y si hay gente que empieza por ahí, ¿verdad? Ajá. Aunque hablan de la lengua, digamos, lo que llaman clásica o de hace 500 años, hay cosas que todavía se usan así, afortunadamente. Hay cosas que ya no, pero estos son los libros que para mí me parecen muy, muy recomendables, ajá, para iniciar a conocer la gramática. Ujú. Bueno, La muchas gramática, gracias. cómo es la lengua. Muchas gracias, Temastini. Y también otra pregunta rápida relacionada con el tema. Nos dijo Vázquez Jocelyn, Ignosíhuatl, ¿se podría traducir como viuda? Así dicen los diccionarios. Ujú, Ajá. Ignosíhuatl. ujú. Pero como decimos, el, el náhuatl es aglutinante y entonces también puede haber otras palabras, otro sustantivo. En la comunidad de donde soy, decimos Cahualtzin, lo usamos con tzin por tener cierta consideración, porque alguien es viudo o viuda, pero Cahualtzin aquí implica hombre o mujer, viudo o viuda, Cahualtzin, así. Ujú. Sí. Bueno, seguimos, Temastini. Nos preguntan que qué día de la semana son los en vivos. Ahora son los sábados a las 4. Ya se quedó ahora nuestro horario así. Entonces le respondimos a Graciela Vega que son los sábados. Nos pregunta Dani Grano de Arroz. Dice, ¿cursos privados o en grupo? O sea, ¿son en grupo? Y también nos preguntaban que más o menos cuánto era el costo. Que son 100 pesos por clase en línea. Ujú. Quiero leer un comentario aquí de YouTube que nos hizo Jovas Fernández. Dice, hola, muchas gracias por la clase. Estoy maravillado. Mi pregunta es si la tristeza más honda, como la depresión, tiene otra palabra que la represente. Gracias por la poesía, que siga viva. Ujú, ujú. Cuando hay una tristeza, como dicen, más honda, sí se puede decir también, ajá. Nosotros a un verbo o esto, como esto, mocuesowa, yo estaba diciendo aquí, podemos poner un nombre. Aquí donde puse tlazoli, lo voy a borrar, aunque ya sabemos que es una metáfora para decir tristeza también. Si yo digo aquí que Xochitl, no, Xochitl, Tlahuel Mocuesowa, así.
estoy diciendo sí, está triste aquí Mocuesowa, está triste alguien, pero Xochitl. Pero si yo digo, pongo aquí antes Tlahuel, entonces es una tristeza cercana a eso, honda, o sea, muy triste, ¿sí? Tlahuel Mocuesowa, así, para describirla. Si la vemos, pues, y si, como cuando perdemos a alguien, y hay familiares que, pues, los vemos, sí, tristes, pero no tanto. Pero hay personas que tienen que atenderse cuando pierden a alguien. ¿Por qué? Por su sensibilidad, por muchas razones. De verdad se deprimen, de verdad lloran mucho, de verdad hay que ayudarles. Entonces es ahí esa tristeza honda, como dice, ¿sí? Y pues se puede notar, ¿verdad? Pero como cada uno somos diferentes, pues reaccionemos diferentes a las pérdidas, ¿no? Pero es un poco lo que puedo decir. Xochitl Tlahuel Mocuesowa, ahí así un poquito, podemos decir que Xochitl se entristece mucho, esa tristeza honda. Aunque también esto, a mí me parece que lo que dice en la poesía de Nezahualcóyotl, ni Winti, ni Choca, ni Notlamati, pues está diciendo una tristeza honda porque dice, estoy ebrio, lloro, me aflijo, me siento huérfano. Imagínense decir me siento huérfano, ¿no? Aunque no esté huérfana la persona, dice me siento huérfano, está diciendo de una tristeza profunda, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que podemos continuar, Temastini, y ahorita leemos algunas preguntas más. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, aquí vamos a borrar un poco. Vamos a borrar aquí para poner algo más. De muchas formas se puede, porque en náhuatl pues se pueden aglutinar varias palabras. Yo he escuchado también el término, aunque ya hemos platicado un poco, coyochoca, ¿sí? Coyochoca. Llorar, en este caso, choca es llorar. Si estuviera sin esto, sin coyo, ese es el verbo llorar. Pero en náhuatl se lee llora. O sea, no tenemos el infinitivo como en español llorar, sino aquí dice llora. Y está diciendo cómo llora alguien. Coyo viene de coyotl. Entonces, si yo me siento también triste, o si generalmente, bueno, yo lo he escuchado más como alguien describiendo a otra persona. Ajá, ajá. Por ejemplo, alguien que está diciendo, oye, pero si te deja tu mujer, por ejemplo, alguien dice, Tlamitskawas, sin Tlamitskawas, o Sihuatzin, Ticoyochocas, como broma, en parte como bromas, pero está diciendo de que se va a entristecer si lo deja a esa persona, su esposa, y dice, Ticoyochocas, vas a llorar como un coyote. ¿Sí? Aunque nos dé risa, en realidad está hablando de la tristeza. Ajá, coyochoca. Sí, es una metáfora, ¿verdad? Ajá.
Entonces se puede ocupar como varias metáforas con distintos Sí, varias metáforas también, la forma de llorar, la forma de sentirse. Yo creo que en español también, ¿no? En español también, ¿verdad? Hay muchas canciones muy tristes, ¿no? También en español. Y eso pues los especialistas pueden decir más de eso, ¿no? Los extranjeros pueden decir hablar más de eso, de cómo tenemos tantas canciones muy tristes, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. En este caso, a mí me parece excelente este Coyochoca, porque hemos escuchado a los coyotes como que se lamentan, ¿verdad? Y entonces, pero si una persona, entonces la metáfora es que si una persona llora como un coyote por algún problema, por alguna pérdida, pues así se dice, ¿no? Uh-huh. Coyochoca. Sí, hasta suena chistoso, pues, ¿no? Pero se está hablando de la tristeza, ¿sí? O sea, sobre todo de una pérdida, ¿sí? Sí bueno, ya he platicado aquí, creo, de una persona muy de aquí, de San Gregorio, aunque ya no habla náhuatl, pero posiblemente venga de algún pueblo indígena. Les comentaba yo que llegó a un lugar donde vendían tacos y dijo a la señora, la dueña, le dijo, le ayudo para que me regale algunos tacos. Y le dijo, no, aunque no me ayude, le voy a dar unos tacos. Y después me ayuda. ¿Qué le parece? Sí, se sentó, yo estaba por ahí sentado y había una señora ahí y como que la señora hablaba con alguien del otro lado de la calle y le decía, se hacían señas, ¿no? Y la señora se quedó mirando fijamente y le dijo, ¿es su esposo? El señor que está allá, ¿es su esposo? Le dijo, sí. Le dijo, bueno, pues cuídelo mucho, porque si la deja, va a llorar usted como un coyote. Cuando yo escuché eso, porque me gustan estas metáforas, igual, pero esto también lo decimos en nuestro pueblo, pues, en náhuatl. Yo lo escuché, pues me pareció muy cercano y entonces, pues, dije, bueno, ¿cómo lo dice la señora? ¿Cómo lo usa en español? Ajá, porque muchas cosas, yo lo creo, las formas de decir las cosas de los mexicanos, muchas cosas vienen del náhuatl, ¿verdad? Eso dicen sobre todo los especialistas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pues si no sé si tenemos preguntas, comentarios, si no, seguimos. Ustedes mismos. Uh-huh. También una pregunta aquí de Facebook. Dice Mandín. Dice Ignotlamati en plural, por favor, maestro. ¿Cómo es Ignotlamati en plural? Ajá. Si es en presente, yo podría decir Xochitl, Iguan, Pedro, por ejemplo, Ignotlamati. Solo hacemos una aspiración en presente, hacemos una aspiración aquí en la I y ya dice Xochitl Iwan, perdón, aquí me falta una N, Iwan Pedro, Ignotlamati, T, así, no ti, sino ti. Xochitl Iwan Pedro, Ignotlamati, así. Ahí ya se hace el plural, así lo anotamos el plural con una H, ¿verdad? En presente. Uh-huh. No, gracias, Temachtiani. Nos preguntan aquí en TikTok, Susana Zafer. Hola, gracias por tener este espacio. Tienen clases en línea que uno puede hacer en su propio tiempo. O sea, como un curso como tal grabado, no tenemos, pero las repeticiones de todos estos en vivos están en YouTube, por si los gustan ver. Y pues ya llevamos varias clases, entonces ha habido muchos temas y todas las repeticiones las pueden ver ahí.
Creo que continuamos, Temachtian. Sí. Y quiero comentar, este es un poema que es como el sentir, no recuerdo de quién es. Bueno, parece decir que es de Tochihuitzin y está en los libros eh, antiguos, pues, traducidos por personas últimamente, por especialistas, pero hay un poema que yo creo que dice, pero a manera de general, como la vida. Por eso algunos especialistas dicen, pues estos antiguos mexicanos eran muy tristes, muy pesimistas, pero algunos dicen, no, eran muy realistas. Y un poema dice, Santi Temiquico, solo venimos a soñar. O sea, aquí a la tierra. Santi Cochitlehuaco, solo venimos a dormir. Xoshopan, Xihuitl, Ipan, Tonchihuaco. En hierba de primavera venimos a convertirnos. Nelly, Tinemico, Intlalticpac. No es verdad que venimos a vivir a la tierra. Luego dice, Hualcecelía, Hualitzmolini, Totlacayo. Viene a florecer, a echar unas cuantas corolas nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nosotros venimos a echar unas cuantas corolas, como flores, ¿no? Venimos a florecer, a echar unas cuantas corolas. Y luego remata y dice, Sequi Cueponi, sí, Oncuetlahuia. ¿Sí? Entonces lo que dice es, sí, ahí es donde dice, algunas echan unas cuantas corolas, flores, nosotros que somos como flores, algunos echamos unas cuantas corolas, más o menos es la idea, y luego nos marchitamos. Cuando alguien lee, que no está acostumbrado a leer la poesía antigua náhuatl, puede decir, ¿a qué pesimista? Pero está diciendo de una manera general, ¿verdad? De cómo es la vida tan corta. Y está comparando las personas con las flores, así como nosotros vemos las flores que florecen algunas un día y pum, se van, ya, las disfrutamos, son bonitas, así. Pero también es cierto, lo más real es que también así somos los humanos, ¿no? Venimos a florecer, a reverdecer un poco. Y claro, parece tajante cuando dice, no es verdad que vinimos a vivir sobre la tierra. ¿Sí? Pero es una poesía, ¿no? Pero sí nos mueve, ¿no? Sí nos mueve, nos conmueve, nos algo, ¿verdad? Nos hace reflexionar. Pero para algunos, como otros pueblos, pues si entendemos eso, como dicen, la fugacidad de la vida, ¿sí? Pues a veces buscamos aprovechar el tiempo que tenemos, ¿no? ¿Sí? Pero a mí me parece eso representa muy bien esta idea, representa muy bien la tristeza de la fugacidad de la vida, ¿verdad? Representa muy bien, de que alguien de repente, el poeta, tiene esa lucidez y entiende de repente que la vida es así tan corta y se apachurra un poco, pero también es cierto que posiblemente esa reflexión le ayude a hacer más cosas, le ayude a aprovechar las cosas, porque finalmente está reflexionando, ¿no? Bueno, yo lo veo así, pero es muy discutido ese poema y para muchos, cuando empiezan a leer la poesía náhuatl, la mayoría dice, habla de mucha tristeza. Y también dicen algo muy interesante en los textos antiguos, dicen que este mundo es un lugar resbaloso. Sí, me suena chistoso, ¿no? Pero sí, pero esta es una metáfora, ¿no? Un lugar resbaloso, que en cualquier momento podemos caer, ¿verdad? Y sí, en la metáfora, en la realidad de la vida, caemos, pero también buscamos levantarnos, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si haya más y también por el tiempo. Yo creo que por aquí. Sí,
yo creo que sí lo vamos dejando por aquí, temas tiene. Pero si nos preguntan cómo se llama nuestra cuenta de YouTube, les decimos que pues en todos lados nos encuentra como Mexicopa, o sea, como si escribieran México y al final pa, Mexicopa. Ujú. Y pues nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí subimos los videos cortitos en todas, pero las repeticiones están en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y están anclados en nuestras redes sociales todos los enlaces por si nos gustan seguir. Entonces, pues si quieres lo vamos dejando por ahí o una última pregunta, como usted me diga. Yo creo que también podríamos Ah, sí, platicarles que vamos a estar mañana claro, en claro, Plaza adelante. Tlaxcuaque. Bueno, les invitamos mañana, estaremos en la Plaza Tlaxcuaque, me parece que está cerca del Metro Pino Suárez. Ahí estaremos en la Plaza Tlaxcuaque en un evento. Vamos a platicar ahí del juego de pelota, pero también vamos a presentar ahí, digamos que vamos a mostrar, vamos a tener nuestro pequeño libro, es un poemario que se llama Nuevo Libro de los Sueños, Yanquic de Micaamat, y lo tendremos ahí a la venta allá, ¿verdad? Ahí los estamos invitando para que allá podamos conocernos y vamos a estrenar ahí este libro, ¿verdad? Abajo. Ah, ya lo podemos bajar. Están invitados. ¿Mañana a qué hora? A partir de las 10 estaremos de la mañana, pero la plática sería sobre el juego de pelota a las 2 de la tarde, de 2 a 3. De 2 a 3, ¿sí? Pero estaríamos prácticamente todo el día, más o menos como de 10 a 3, 4, ¿verdad? Ujú. Por ahí. Ujú. Pues quedan cordialmente invitados y con esto vamos a terminar el live. Muchísimas gracias.